Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos, amigas de las diferentes naciones del mundo. En esta oportunidad, el Ministerio Profético del Dios Todopoderoso quiere dar a conocer a ustedes un estudio bíblico que se ha realizado sobre el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. El propósito que tenemos en esta oportunidad es dar a conocer a ustedes cuál es el sistema o tácticas que utiliza este reino para que nos rebelemos contra Dios. En esta oportunidad vamos a ver pasajes bíblicos que nos enseñan sobre este reino. Después lo vamos a interpretar cada uno de estos versículos y al final vamos a ver cómo nosotros los podemos aplicar para contrarrestar este ataque, esta batalla espiritual que se está realizando entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Padre Celestial, oh gran Jehová de los ejércitos, invoco tu presencia espiritual, la de tu Hijo Cristo Jesús y la de tu Espíritu Santo, solicitándote me ayudes, Padre, a dar a conocer este estudio que se ha realizado sobre el reino de las tinieblas y cómo podemos contrarrestar su accionar. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. Y dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Bien, durante este estudio vamos a conocer nosotros un poco sobre lo que es, cómo se origina el reino de Satanás. Vamos a ver cómo este reino es desterrado del tercer cielo. Vamos a hablar un poco sobre una batalla que se da para que este destierro se lleve a cabo. Vamos a conocer también cuáles son los sistemas o tácticas que se utilizan este reino de las tinieblas, dónde ejerce su influencia y antecedentes que nos dan a conocer que el reino de Satanás ya está derrotado. Los invito en primera instancia que nos vayamos a lo que es el libro de Ezequiel en su capítulo 28, versículos del 12 al 17. En este pasaje bíblico narra que Lucero de la mañana es un ser que Dios creó con gran perfección, lleno de sabiduría y hermosura, pero que la arrogancia de su corazón lo llevó a pecar contra Dios, queriendo ser semejante al Altísimo. Leamos lo que dice el pasaje bíblico. Versículo 12. Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestuario. Los primores de los tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Entonces aquí nosotros vemos la naturaleza de Lucero de la Mañana. Él fue un ser creado perfecto, hermoso y con una gran sabiduría para el servicio del reino de Dios. Pero su soberbia lo llevó a rebelarse contra Dios para querer ser semejante al Altísimo. Entonces ese fue su gran error. Entonces ya conocemos el origen de dónde, cómo es que nace el reino de Satanás. Pero veamos otro versículo interesantísimo y lo encontramos en el libro de Isaías, y este nos narra de cómo es que el lucero de la mañana es desterrado del reino de Dios, del tercer reino, del tercer cielo, perdón. Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, imagínate, Dios conoce nuestros pensamientos y lo que hay en nuestros corazones de cada ser humano. Lo mismo hizo con Lucero de la Mañana. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nosotros conocemos pasajes bíblicos donde dice que Dios no comparte su reino, ni su poder, ni su gloria, a excepción con su Hijo Cristo Jesús, ¿verdad? Vemos ya el origen, cómo fue desterrado, pero para ello tuvo que haber una batalla en el reino de los cielos, y eso lo vamos a ver y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8, en donde Satanás y sus ángeles luchan contra los ángeles de Dios. Pero al final los ángeles de Dios ganan la batalla y son desterrados. Leamos la lectura para que nos quede claro. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, hermanos. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos que después de la gran batalla, Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra. Bien, ya conocemos el origen, su naturaleza, conocemos la batalla que se dio. Ahora conozcamos un poco sobre lo que es las jerarquías que existen en el reino de Satanás. La Biblia nos enseña en el libro de Efesios capítulo 6, versículo
Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 12, que fue la lectura que hicimos, y la cual nos da la enseñanza de que nosotros debemos de fortalecernos en Dios y que nadie nos debe hacer tambalear. Nosotros tenemos que ser como las palmeras, firmes ante la creencia de Dios, y no tenemos que dejarnos que nos lleven a ningún lado. Pero también nos enseña que nosotros tenemos que conocer que estamos en una batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero también tenemos que conocer que el reino de Dios es más grande y más poderoso que este reino. Al final vamos a ver por qué. También nos enseña y nos habla de las diferentes jerarquías, de las jerarquías que existen en este reino. Y vamos a ver cuáles son esas principales funciones. Satanás es el rey, podemos decir que es el rey de ese reino, ¿verdad? Pero de ahí le siguen los principados. Tenemos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y los demonios. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de ellos que ejercen en la tierra? Ya leímos que la Biblia nos dice que fueron lanzados a la tierra. Entonces ellos ejercen su influencia en la tierra. ¿Y cuáles son las actividades que ellos realizan? Veamos. Los principados son ángeles caídos de alto rango que influyen en los aspectos militares y políticos, influyen directamente en las ciudades y en las diferentes naciones. El siguiente nivel que tenemos en esta jerarquía son las potestades. Estos son ángeles que anteriormente, antes de incorporarse al reino de Satanás, eran ángeles que administraban las cosas creadas por Dios. Pero en la actualidad ellos ejecutan las instrucciones de los principados. Su principal influencia es en las personas. Ellos influyen en las personas. El siguiente rango que tenemos son los gobernadores de las tinieblas. También son ángeles caídos que siguen a las personas e influyen en la educación, entretenimiento, en la moda, en la política, en la economía y en la ciencia. Imaginen todo lo que ellos influyen. Tenemos las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Grabémonos en la mente las regiones celestes. ¿Quiénes son estos? Estos son los que atacan directamente al espíritu y el alma y la mente de las personas. Son los ángeles de menor rango. Y como último en esta jerarquía tenemos a los demonios. ¿Quiénes son ellos? Hay dos teorías. Una dice que son ángeles caídos de menor rango, pero hay otra teoría que habla de que ellos son los espíritus de los gigantes que existían en la época de Noé. O sea, los Nefilim. Estos hacen las siguientes acciones. Atormentan y ocupan el cuerpo de las personas. Por eso nosotros vemos un ejemplo en donde Cristo se le presenta una persona endemoniada. Cristo le pregunta el nombre y él le dice: mi nombre somos legiones porque habemos muchos aquí adentro. Pero le piden a Cristo que no los envíe al abismo y que permitan irse mejor a unos cerdos que se encontraban en el lugar. Cristo les autoriza y los cerdos salen de bandada y se tiran al mar de Galilea y se ahogan. Y así como ese tenemos un montón de ejemplos de lo que son los demonios. Entonces se cree que los demonios son espíritus de seres que han existido anteriormente o que son ángeles caídos.
Bien, pero también en este versículo de Efesios nos habla sobre lo que es la armadura de Dios. Nosotros, para contrarrestar los ataques, acechanzas y tribulaciones que el enemigo hace en contra nuestra, nosotros tenemos que apoderarnos y utilizar la armadura de Dios, que es el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. La verdad contrarresta lo que son la mentira que los espíritus quieren meter en nuestra mente o que provocan en otras personas. La justicia, nosotros tenemos que aplicar la justicia para contrarrestar la injusticia de las personas. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que aferrarnos a la fe, creer en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que esto no va a fortalecer y que no nos va a hacer tambalear nuestra fe. Tenemos que creer que somos salvos por medio del sacrificio que Cristo hizo. Y tenemos que conocer la palabra de Dios para contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Entonces yo los invito, hermanos, que profundicemos un poco más en lo que es la armadura de Dios. Léanla. Está en este Efesios capítulo 6 y pongámosla en práctica. Bien. Entonces ya nosotros ya conocemos las jerarquías que existen en este reino, pero también tenemos que conocer algo interesantísimo, que es que Satanás ha creado un sistema o tácticas perfecto para él, para que la humanidad se rebele contra Dios. Ese es su propósito. ¿Y cuáles son las artimañas que utiliza Satanás para que la gente se rebele contra Dios? ¿Quiénes se rebelan contra Dios? Aquellas personas que no hacen su voluntad, aquellas personas que andan en pecado. Esos son los que se rebelan contra Dios. Pero veamos cuáles son las artimañas, el sistema o táctica que han planificado y están ejecutando desde que ellos vinieron a la tierra. El uno es la mentira sobre Dios, que Dios no existe. Eso es lo que dan a conocer, que es una mentira. Existen también las falsas doctrinas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contrarrestar este punto? Hay que leer la Biblia, conocer sus argumentos y tenemos que aplicar sus enseñanzas para contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Un segundo punto que utilizan en estas tácticas es que nos acusan de nuestros pecados. Nosotros, cuando cometemos un pecado en el pasado, los espíritus nos atormentan en la mente y nos dicen: no, tú no sos hijo de Dios, mira lo que hiciste. Hiciste esto y esto en aquella vez pasada. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer ante esta acusación? Tenemos que saber que nosotros ya somos salvos por medio del sacrificio que Cristo hizo y que todos nuestros pecados que hemos cometido en el pasado ya quedaron sin efecto, quedaron borrados. Por lo tanto, aunque los espíritus nos metan en la mente que nosotros hemos errado en contra de Dios, nosotros desde el momento que hacemos la voluntad de Dios de no seguir pecando y aceptar a Cristo, ya nosotros no nos tiene que preocupar esa situación, hermanos, hermanas. El siguiente ataque que utiliza, la siguiente táctica es que nos inducen a las tentaciones por medio de un montón de actividades. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar firmes y no permitir que nada nos haga tambalear. ¿Cuáles son las tentaciones que meten en nuestras mentes? Es que llevemos a cabo el adulterio, que llevemos a cabo fornicaciones, que llevemos a cabo actos sexuales con personas del mismo sexo o con personas que no y realizar sexo que no sea agradable ante la presencia de Dios. Recordemos que el único permitido y autorizado por Dios es la relación íntima que hay entre la pareja, que es
por medio del matrimonio. De ahí las demás relaciones están fuera de esa cobertura. Por lo tanto, una de las cosas que ellos nos inducen es a que nosotros realicemos el sexo que Dios no le agrada. Ante esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que leer la Biblia y ver qué versículos hablan al respecto y cuáles son las consecuencias que vamos a tener de esa acción. La mayoría de gente que entra en este rubro va a ir a dar al lago de fuego que arde con azufre. Por eso nosotros no tenemos que caer en ese tipo de tentaciones. Pero también existe la última, que es nos ciega para que no sigamos a Dios, para que no busquemos a Dios, para que creamos que Él no existe. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer, hermanos, hermanas? Tenemos que orar por nosotros, tenemos que orar por nuestras familias, tenemos que orar por cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. Esa oración, cuando ustedes oren al Padre, al Dios Todopoderoso, tienen que pedir por ustedes, por sus familias y por cada uno de sus hermanos y hermanas en Cristo, para que las acechanzas, ataques y tribulaciones del enemigo no lleguen a nosotros. Ok, ¿qué versículo es que nos habla al respecto de este sistema? Lo encontramos en el libro 1 de Juan, capítulo 2, versículo número 16. Pongamos atención, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ya lo explicamos, los deseos de los ojos, cuando nosotros vemos a alguien y a través de ellos sentimos el deseo de pecar. Y la vanagloria de la vida, que es cuando nosotros decimos, yo soy autosuficiente, yo no necesito de Dios. Ese es un gran error, porque nosotros somos creación de Dios y Dios nos dio la vida y Dios nos la puede quitar en el momento que a Él le plazca, porque Él es el soberano. Todo esto no provienen del Padre, o sea, todas estas cosas que hemos mencionado no vienen de Dios, sino del mundo. O sea, ¿de quién? Del sistema que Satanás ha creado y que sus ángeles caídos están ejecutando en el mundo para que nosotros nos alejemos de las cosas de Dios. Bien, ya conocemos el sistema, contrarrestémoslo. Veamos ahora cuáles son los lugares de influencia que tiene Satanás. La Biblia nos enseña que el reino de Satanás influye directamente en las esferas celestes. ¿Cuáles son esas? Primer cielo, donde nuestra atmósfera, y el segundo cielo, que es donde está el sol, la luna, las estrellas. Y en este mundo afectando la mente y los sistemas del mundo. Es decir, que ellos actúan directamente en la mentalidad de cada uno de nosotros. Ellos nos meten en la mente, anda a matar, anda a robar, anda a asesinar a esta persona, ¿verdad? Mira esta muchacha qué bonita, anda a conquistártela, llévale flores, llévale dulces y vas a ver que esta persona va a caer en tus brazos. Entonces nosotros no tenemos que hacerle caso a esos ruidos que llegan a nuestras mentes. Y en el sistema del mundo, es decir, ellos están influyendo en las esferas políticas, influyen en los políticos, en los gobernantes, influyen en lo que es la educación, la parte económica y la cultura. Entonces, nosotros ya sabiendo esto, tenemos que discernir si algo viene de Dios o algo viene de Satanás. Bien, veamos bíblicamente cuáles son los lugares donde este reino influye. Y el primero lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 10, donde nos hacen referencia en el versículo 12 y 13, hacen referencia que Daniel le oró a Dios por una petición.
que él escuchó y que mandó a un ángel. Pero este ángel llegó hasta los 21 días donde Daniel. ¿Por qué fue? Porque en el camino que venía del tercer cielo a la tierra, encontró oposición de los espíritus del reino de Satanás y hubo una gran batalla que lo detuvieron por 21 días. Pero cuando llegó el arcángel Miguel, él logró salir de ese conflicto y llegar hasta donde estaba Daniel y le dio el mensaje. Entonces podemos ver, las escrituras nos dicen, hubo una batalla entre ángeles para que Daniel nos recibiera. Entonces cuando nosotros oramos, Dios nos da respuesta de inmediato, pero los espíritus del aire interfieren para que esa bendición no llegue de inmediato. Pero nosotros tenemos que ser constantes en nuestras oraciones. Miren, él ayunó durante esos 21 días para que esa petición llegara a él. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando pidamos algo a Dios, tenemos que ser constantes y pedirle a Él que nos dé respuesta a lo que le estamos solicitando. Y no nos cansemos de orar hasta que esa respuesta llegue, así como hizo Daniel. Bien, veamos otro ejemplo. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 28. Aquí nos narran donde Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, en el versículo 28. En el 30 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Porque después de que Cristo le dijo al Padre que se glorificara, la voz del Padre se escuchó y le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por eso Cristo dio esa respuesta. Pero lo interesante también está en el 31, donde nos dice, Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo, porque ella iba a ser crucificado, iba a resucitar. Por tal razón, él dice, ahora es el juicio de este mundo. Se está refiriendo que iba a ser el juicio para ¿quiénes? Para Satanás y para sus ángeles caídos. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Le quitó potestades. Bien, veamos otro ejemplo donde nos habla de la influencia del reino de Satanás. Ese lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, Satanás ciega a la mentalidad de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, para que no lo entiendan, para que digan, no, eso no existe, el cual es la imagen de Dios. Y el último al respecto lo encontramos en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, el mundo, la tierra. Entonces, estos versículos nos están diciendo, Satanás fue arrojado del cielo, tercer cielo, a la tierra, e influye en el aire y influye en la tierra, a través de esta jerarquía, de esta organización que ellos han hecho para que nosotros pequemos y nos rebelemos contra Dios. Bien, ante estos versículos que hemos leído, es necesario hacer una interpretación, porque toda persona tiene que leer un pasaje bíblico, lo tiene que interpretar y lo tiene que aplicar en su vida. En este caso vamos a interpretar rápidamente lo que hemos leído. ¿Cómo fue creado Lucero de la mañana? Él fue creado bueno,
pero por su arrogancia y por querer ser semejante al Creador, pecó y se rebeló contra Dios. ¿Cómo se influye el reino de las tinieblas? A través del engaño, influye en nosotros. Porque el reino de Dios, recordemos que es la verdad y la luz, pero en cambio el reino de Satanás es la ceguera espiritual. Hace creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. ¿Cuál es el objetivo de la influencia de Satanás con su reino? Es que el ser humano deje de buscar a Dios, deje de adorar a Dios e inducirlo para que busque mejor el placer sexual, el dinero o el poder. Entonces, esa es la interpretación que nosotros hacemos de esos versículos. La aplicación la vamos a ver al final en la conclusión. Bien, ya vimos todos estos aspectos importantes, pero es necesario ahora que también reconozcamos y conozcamos que el reino de Satanás ya fue vencido. Dios ha dictado sentencia con él de que al final de los tiempos va a lanzar a Satanás y a sus ángeles al lago que arde con fuego y azufre, y a todas aquellas personas que se hayan rebelado contra él y hayan seguido a Satanás. Entonces, es ahí un versículo, lo vamos a leer porque tenemos que tener esa base bíblica. Pero también en el libro de Santiago encontramos algo bonito y dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 4, versículo 7 y 8 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, Santiago, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que someternos a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Fíjense que es bien interesante, porque cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, dejamos de pecar. Y cuando nosotros dejamos de pecar, Satanás ya no tiene influencia sobre nosotros. Aunque él quiere influir, no puede. Porque nosotros estamos limpios. Y aparte de eso, el Padre coloca alrededor de nosotros ángeles que nos protejan contra los ataques, acechanzas y tribulaciones del enemigo. Si nosotros hacemos eso, entonces nosotros estamos resistiendo al Satanás. Y si nosotros resistimos a Satanás, él se va a alejar y ya no se va a meter con nosotros porque vamos a tener la protección del Dios Todopoderoso. Bien. Hay dos versículos últimos que vamos a leer. Veamos cómo Cristo Jesús vence a Satanás y a sus ángeles. Nos vamos a ir al Colosenses capítulo 2, versículo 15. Miren lo hermoso que dice. Despojándose y despojando a los principados, que son las jerarquías, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, cuando va voluntariamente y es crucificado en la cruz, muere y resucita, él vence a Satanás y a todas las potestades. Por eso es que él, cuando desciende al reino, desciende a los infiernos, él va a predicar su palabra y a decir: he triunfado en el reino de las tinieblas. Pero también hay un versículo importantísimo donde Dios juzga y da sentencia contra Satanás y sus ángeles. Y eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, en donde dice:
En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán. Leviatán es una referencia a Satanás. Serpiente veloz, y a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El Leviatán, la serpiente y el dragón hacen referencia a Satanás. Entonces él está diciendo aquí que en los últimos tiempos él va a mandar a Satanás y a sus ángeles y a todos sus seguidores al lago que arde con fuego y azufre. Si usted, hermano, no se quiere ir en ese grupo, pues yo les sugiero que busquemos el reino de Dios, que busquemos el rostro de Dios y que aceptemos a Cristo. Dejemos de pecar y nada nos va a pasar. Esta predicación no es para que le tengamos temor al reino de Satanás, sino que para que conozcamos cuáles son sus artimañas y cómo nosotros lo podemos contrarrestar. Termino esta predicación con la siguiente conclusión. 1. El reino de Satanás no se encuentra en el infierno, según la Biblia, ya que este lugar es un lugar temporal de castigo para los que mueren en pecado, sin arrepentirse y sin aceptar a Cristo en sus vidas. 2. Que el reino de las tinieblas, según la interpretación de la Biblia, podría estar en algún lugar de la tierra o en las regiones celestes. 3. Que el propósito de Satanás es llevarse con él a la mayoría de los seres humanos para que le acompañen en el castigo eterno en el lago de fuego donde nadie podrá salir. 4. Que Satanás ha creado un sistema mundial perfecto para hacer caer en pecado y alejarnos de Dios por medio de las redes sociales, de los celulares, donde nos inducen al sexo inmoral, a la maldad, al odio, a pecar contra el Creador. 5. Que Satanás ha creado el dinero, el poder, para que nos sintamos autosuficientes y que creamos que no dependemos de Dios. Por medio de este sistema nos crean la necesidad de consumir drogas, marihuana. Él tiene atrapada a la humanidad por medio del dinero, el sexo y el poder. 6. Él busca que los que no están en el libro de la vida sigan sus pasos hacia el lago que arde con fuego y azufre. Y por último, 7, que Cristo ya venció a Satanás y a sus ángeles caídos, e incluyendo a los demonios, por medio de su sacrificio que hizo en la cruz. Y por último, que ya están sentenciados Satanás, sus ángeles y sus seguidores para ir a parar al lago que arde con fuego de azufre al final de los tiempos. Que Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima predicación. Pongamos en práctica la armadura de Dios, cómo tenemos que contrarrestar las actividades satánicas para que nuestra alma pueda llegar a la presencia del Creador y que aquí en la tierra nosotros nos sintamos confiados de que estamos con la armadura de Dios en nuestras vidas, con la protección de Dios, con la protección de sus ángeles, y que el poder de Dios es superior al poder que tiene Satanás. Bendiciones y los vemos en la próxima predicación. Amén.